Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes. Hoy vamos a tratar este importante tema como es la India, una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. La India normalmente está situada al sur del continente asiático en la península de Indostán, así como lo puede visualizar en su pantalla. Normalmente, dentro de sus límites, nos dice que al noreste se encuentra con los montes Himalaya, que son quienes han imposibilitado que haya un contacto directo con Asia Central. Al este se limita con el mar de Omán y el mar Arábigo, al oeste con el Golfo de Bengala. Dentro de la India, de esta civilización, se conocen tres tipos de periodos históricos por los cuales ha pasado. Uno, el periodo védico; dos, el periodo brahmánico; y tres, la época de los imperios y el budismo. Al hablar de periodo védico, estamos haciendo referencia al tiempo cuando los arios invaden y conquistan el norte de la India, sometiendo así a los dravidarios. En segundo lugar, el periodo brahmánico, en cambio, sucede cuando los indoeuropeos completaron su conquista. En este periodo se destaca el poder de los brahmanes. En tercer lugar, nos encontramos con la época de los imperios y el budismo. En cambio, aquí la India conoce la unificación política de su extenso territorio, que durante 800 años predominó la religión budista, que fue desde el siglo V después de Cristo. ¿Cómo se divide, cómo se estructura la organización social? Normalmente dentro de la organización social nos encontramos con los brahmanes, los kshatriyas, vaisyas, sudaras e intocables. Los brahmanes, quienes estaban dentro de la cúspide, es decir, el círculo social de mayor importancia, eran aquellos quienes se consideraban dioses terrenales y se dedicaban a la religión y a la ciencia. En segundo lugar, nos encontramos con los kshatriyas, que eran los guerreros y los gobernantes. En tercer lugar, nos encontramos con los vaisyas, que eran los comerciantes, artesanos y agricultores. En cuarto lugar, nos encontramos con los sudaras, que eran los esclavos. Y por último lugar, se ubican a los intocables, que por muy debajo de los esclavos, ellos se ubicaban, ¿verdad? Realmente dice que estaban fuera del orden social y estaban destinados a las tareas más bajas. Ellos normalmente estaban representados por los davidianos, que eran los habitantes originales de la India, y a los que se iban añadiendo los parias o personas expulsadas de su clase social por haber cometido algún pecado de orden religioso o de orden social. La economía. ¿Qué características tenía la economía? Nos dice que se destacaba y era lo más importante la agricultura, pero que también se dedicaban a la ganadería o a la producción de artesanías con las que hicieron trueque. Posteriormente tuvieron comercio al inventarse las monedas de cobre. Nos dice que en la India se empezaron a utilizar las letras de cambio que dieron origen al Banco de la India. Entonces vemos que en esta sociedad ya hay una economía más activa, más variada. Hay agricultura, hay ganadería, hay artesanías, ¿verdad? Hay comercio y empieza a existir la letra de cambio. ¿Cómo se caracteriza la religión? Normalmente había cuatro tipos de religiones: el brahmanismo, el budismo, el vedismo y el islamismo. Hablar del brahmanismo es hablar de la religión oficial de la India. Normalmente se caracterizaba porque creen en la reencarnación del alma en otro ser vivo. Entonces, imagínense, ellos consideran que una persona muere y ese ser
reencarna, es decir, vuelve a vivir en otra persona. Ellos consideran que la vaca es un animal totalmente sagrado. Luego nos encontramos también con el budismo, que fue una doctrina creada por Siddhartha Gautama, eh, o conocido como el Buda, que se basa en lo que debe ser la máxima aspiración del hombre, como es alcanzar la salvación de su alma. Luego nos encontramos con el vedismo, que es una doctrina que recoge o se ubica, se encuentra en los libros de los Vedas. Ellos creen que el politeísmo normalmente es primitivo. Y por último nos encontramos con el islamismo, que es aquel que llegó a la India en el año de 1112 y ocupa un lugar muy importante en varios estados de la India actual. Hablemos también algo de la arquitectura, cuáles son sus características. Y nos dice que la arquitectura india normalmente se basaba en la religión. Miren que la mayoría de los monumentos conocidos son religiosos. Tenemos varios tipos de arquitecturas dentro de la India, ¿verdad? Muy reconocidos como el templo subterráneo junto con el monolítico. Tenemos la estupa o tope junto con la viara, la pagoda del aire libre, la gopura, en fin, tenemos varias características que van denotando la arquitectura india. ¿Sí? Asimismo, nos encontramos con el arte, la medicina, las matemáticas. Por ejemplo, en el arte, ¿qué destacaba? En el arte de la India estaba basado en la religión. El arte hindú se ha manifestado a lo largo de la historia en distintas disciplinas como lo son la arquitectura, la pintura, la escultura, la cerámica, la joyería, la metalistería y la textilería. Dentro de la medicina, ellos se caracterizaban por preparar medicamentos y ungüentos a base de hierbas medicinales. En las matemáticas nos legaron importantes conocimientos, por ejemplo, inventaron el sistema de números arábigos, ellos inventaron el ajedrez, incluyeron el concepto del cero y el valor de pi, crearon el yoga y también una gimnasia respiratoria. Estas son cada una de las características que destaca a esta importante civilización como fue la India. Que tengan un excelente día.